Adivina, adivinador, adivina quién llegó. El segundo invitado que tendremos es el escritor Elman Treviso. Es especialista en literatura infantil y juvenil. Tiene alrededor de 15 libros publicados para estos lectores. Además de escribir, se dedica a impartir talleres de lectura y escritura para niños, jóvenes y adultos. Algunos de sus libros son Las muchas muertes de Pancho Villa, Gallón Piro, Viajero de otro mundo, El niño que corría con el viento, La casa misteriosa. Este libro sí tiene dibujitos. Diario Garabato, La niña dinosauria y La música del mundo. Ha ganado algunos premios por su trabajo literario, como el Punto de Partida de Poesía, el Premio Nacional de San Luis Potosí de Poesía, el Premio Norma de Novela Juvenil y el Premio Valladolid de las Letras. Pues bienvenido, Elman, a este programa de La Casa del Caracol. Nos da mucho gusto tenerte aquí, sobre todo también porque anteriormente estabas aquí en Chihuahua y ahora estás en México, pero escribiendo y dándonos mucho gusto por tener tus cuentos que son muy enriquecedores para todos los niños y todos los adultos. Bienvenido, Elman. No, gracias por el espacio. Gracias por este espacio para poder hablar de mis libros, de mi obra. Y pues sí, tienes razón, andaba por allá en Chihuahua. De hecho, mi familia es de allá de Cuauhtémoc, Chihuahua. Todavía vive por allá y yo pues ando por acá por la Ciudad de México, pues escribiendo y publicando. Bueno, pues vamos a continuar con la entrevista y ahorita Catalina nos va a compartir pues todos los libros que tienes escritos y publicados y también algunos premios. Premios y reconocimientos literarios. Primer lugar en el concurso de obra de teatro para títeres sobre alebrijes 2016. Mención de honor en el concurso regional de literatura para niñas y niños en el área de teatro infantil 2016. Finalista del Premio Internacional de Cuentos para Niños La Pereza 2013. Tercer premio en el concurso Todos Somos Iguales de Editorial Porrúa y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 2012. Premio Nacional de Novela de Editorial Norma 2012. Premio Valladolid de las Letras de Cuento para Niños 2010. Mención honorífica de Premio Regional de Periodismo Cultural 2010. Tercer lugar en el Premio Nacional de Poesía Joven Jorge Lara 2009. Primer lugar en el Premio Nacional de Poesía Manuel José Othon 2006. Mención honorífica en el Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera 2004. Premio de Poesía de Revista Punto de Partida en la Universidad Nacional Autónoma de México 2003. Premio del Cuento del Semanario Meridiano 107 Editores de Ciudad Juárez, Chihuahua, 1998. Obras publicadas. Monólogo sin eco, Antología Poética, Esther Ediciones 2005. El último ciego en salir, que apague la luz, Poesía, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2006. Agua es el insomnio, Teatro, Editorial Solar, 2009. Las muchas muertes de Pancho Villa, novela, Ediciones B, 2010, reedición 2015. La Legión del Guante contra los seres de vidrio, novela, edición B, 2011. Nuestros dobles son cirqueros, Teatro 2009, Instituto Mexiquense de Cultura, reeditado por Conaculta 2010. Diario Garabato, Poesía para Niños, Secretaría de Educación del Estado de México 2010, reeditado en el 2013. Gallón Piro, Cuento para Niños, Editorial Orson 2011, reeditado en el 2014 por Cleta Ediciones. Viajero de otro mundo, novela, Norma Editorial 2012, reimpresión 2016. Marcelo y el aprendizaje de pintor, cuento ilustrado, Editorial Progreso 2012. La casa misteriosa, cuento ilustrado, Editorial Porrúa 2012, reimpresiones 2014. Hacker, novela, Ediciones B 2013. La música del mundo, Editorial Tres Abejas 2013. La niña dinosauria, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2014. El niño que codea con el viento,
Editorial Norma, 2015, reimpresión 2016. Este libro sí tiene dibujitos. Editorial Pearson, 2015. Carlos juega con fantasmas. Editorial Cleta, 2016. Pues es una extensa gama de publicaciones y de mucho talento aquí en los cuentos que has publicado. Natalia quiere empezar con la primera pregunta. Perfecto. ¿Por qué te gusta escribir? Fíjense que me gusta escribir porque creo que tengo algo que comunicar. Regularmente nosotros, los escritores, los artistas, creemos que tenemos algo que comunicar, y por eso también pues escribimos para comunicar lo que opinamos sobre algo, sobre algún tema, las preocupaciones que tenemos sobre ese tema. Entonces por eso me gusta escribir, y también pues porque me gusta divertir y entretener y hacer reflexionar a mis lectores. Así es, y sí es cierto, siempre yo creo que todas las personas, ¿verdad?, tienen algo que contar, y qué bueno que tú tengas el talento de poderlo plasmar sobre la escritura y hacer un cuento divertido o un cuento interesante para todos aquellos que nos acerquemos, o una obra de teatro o una poesía. Catalina también te quiere preguntar algo. ¿Qué te inspira a escribir? Pues fíjese que antes que ser lector, antes de ser escritor, soy lector. Entonces, todo el tiempo que estoy leyendo alguna obra, alguna novela, algún cuento, algún poema, o alguna obra de teatro, que también leo mucho teatro, aparte de verlo, pues estoy también pensando si realmente a mí sobre ese tema también puedo escribir yo, por supuesto de forma diferente, ¿no? Hace poco estaba leyendo un libro de un escritor japonesa que se apellida Murakami, Haruki Murakami, un libro que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Entonces dije, pues yo puedo escribir un libro sobre corredores, pero dije, ¿cuáles son los mejores corredores de aquí de México, los que aguantan más tiempo corriendo? Pues entonces me puse a investigar, y precisamente pues yo viví 20 años en Chihuahua, y pues ahí estaba cerca de los tarahumaras. Entonces quise escribir un libro sobre los corredores tarahumaras, y así fue como surgió la idea del niño que corría con el viento, que es una historia de una niña y un niño. El niño es tarahumara, la niña es mestiza, y corren por diferentes razones. Entonces la mayoría de las veces surgen mis ideas para escribir, pues a partir de las lecturas que hago, y también de lo que me platica la gente. El escritor también debe de ser muy curioso, siempre debe de estar observando, siempre debe de estar investigando. Entonces, conforme empiezo yo ahí a curiosear en algún tema o en alguna plática o conversación ajena, también me surgen ideas para escribir. Entonces eso es lo que me inspira a seguir escribiendo. Si no fueras escritor, ¿qué te gustaría hacer? Yo cuando estaba chico quería hacer 3 cosas en la vida. Y ya ven que uno siempre dice, yo quiero ser bombero, yo quiero ser astronauta. Los niños empiezan a soñar, ¿no? Entonces yo quería ser detective privado. Me gustaba mucho investigar misterios, andaba ahí con una lupa que me compraban mis papás. Entonces andaba yo investigando ahí misterios de que si se le perdía una chancla a la vecina, pues yo andaba ahí con que ¿dónde quedó la chancla de la vecina, no? Entonces, eso quería ser detective, pero me di cuenta que en México había muy pocos detectives. Entonces dije, pues como alguna vez voy a ser escritor, pues voy a escribir también una historia sobre detectives. Y también quería ser corredor. De hecho, todavía tengo muchas ganas, pero pues ya no puedo, pues ya tengo 36 años en este momento, pues solamente lo hago por hobby, pero no profesionalmente. Entonces creo que esas 2 cosas se hubiera sido si no me hubiera convertido en escritor. Hubiera sido detective privado o corredor de fondo. ¿Qué es lo que más disfrutas al escribir un libro? Lo que más disfruto es platicar, meterme en la vida de todos mis personajes. En ese momento uno puede mover a su antojo a todos los personajes,
por supuesto de forma muy lógica, porque de repente si hay un caballo en una historia, pues no lo puedo hacer volar así nomás porque sí, ¿no? Entonces, eso es lo que más disfruto, estar siempre moviendo a mis personajes, imaginándome también a mis posibles lectores, a diferencia de escribir para adultos, que pues empecé yo escribiendo también para un público diferente para los adultos, ahorita escribo más para niños y para jóvenes. A diferencia de escribir para adultos es que en escribir para niños y jóvenes siempre piensas en el público al que va dirigido. O sea, siempre estás pensando en el niño que te va a leer. Por supuesto que yo pienso pues en niños que conozco y digo, en este momento se van a reír, en este momento van a pensar o reflexionar sobre determinado tema, ¿no? Entonces eso es lo que más disfruto. Por supuesto que después de terminado el libro, después de la escritura y la publicación y todo, lo que más disfruto es precisamente hablar con mis lectores, comunicarme con mis lectores, que ellos me retroalimenten también, que es decir, que me digan qué les pareció el libro que leyeron mío o qué les gustaría también leer en mis libros, ¿no? Así es, Elman, fíjate que nos están escuchando en Cuauhtémoc, porque allá también se transmite este programa de la Casa del Caracol, y yo quisiera que les mandaras un saludo, ¿verdad?, a todos los ciudadanos de Cuauhtémoc. Por supuesto, de hecho ahí están muchos de mis amigos, mis mejores amigos los tengo ahí en Cuauhtémoc, mi familia está en Cuauhtémoc, y por supuesto que les mando saludos. A pesar de que todo el tiempo ando viajando de un lado para otro en el país, dando cursos o presentando libros, lo que más me hace feliz es precisamente regresar a Cuauhtémoc a platicar con la gente de allá, de mi tierra. Aunque yo nací en Los Mochis, Sinaloa, yo considero que mi tierra es Cuauhtémoc. Entonces, un saludo para todos los de Cuauhtémoc. Pues muy interesante todo lo que comentas, Elman, y yo te preguntaría, y haría antes esta reflexión. Yo me acuerdo que a mi mamá le gusta mucho tejer y comenzaba queriendo hacer un suéter o un chaleco y terminaba haciendo otra cosa bien diferente porque las puntadas como que no le daban o me lo hacía mío y luego lo terminaba para mi hermano más grande. Yo te pregunto, en estas finas fronteras que hay entre los diferentes géneros literarios, por ejemplo, tú tienes la versatilidad de trabajar con lo que es la poesía, las obras de teatro, los cuentos, las novelas. ¿Te ha pasado que a veces escribes un cuento y luego termina en otra historia muy diferente, a lo mejor trazada en una poesía o a lo mejor en una obra de teatro? Sí, fíjense que sí me ha pasado. Y es lo divertido también de escribir, ¿no? Que uno mismo se va sorprendiendo conforme va avanzando en la historia y parece que la historia toma un rumbo muy diferente y empieza a crecer o empieza a hacer otro género que uno no había pensado, ¿no? Me ha tocado mucho en el teatro, que lo empiezo como una obra de teatro para niños o para adultos y termina siendo un cuento, por ejemplo, o una novela. Y me gusta que me pase eso, porque realmente sería muy aburrido si la misma escritura no me diera sorpresas, ¿no? Entonces lo interesante es eso, es ir como aprendiendo también en el camino y sorprendiéndose uno, porque también lo que quiere uno como escritor es sorprender al lector, pero qué mejor que también la escritura misma lo sorprenda a uno, ¿no? Así es. En la escritura, como tú bien decías, hay esta posibilidad de convertirte en los personajes que tú quieres, a lo mejor en esa parte de la realidad que no nos lo permite, ¿verdad? Aquí podemos poner algo de fantasía y hacer las cosas que no pudiéramos hacer en la realidad. ¿Te ha pasado en especial con algún personaje de todos los que tú tienes? Tengo un personaje que creo que se parece mucho a mí y tomé mucho de mi realidad. Cuando era niño, mi niñez la pasé pues en Cuauhtémoc, Chihuahua, y se llama Doro el personaje, es de mi libro Las muchas muertes de Pancho Villa. Entonces ahí precisamente tomo parte de la realidad, pero también hay una parte que me invento, y uno de mis personajes favoritos pues es Gallompiro, un gallo que se empieza a convertir en vampiro,
que los mismos niños han adoptado como propios. De hecho, a mí a veces en lugar de Elman Treviso me dicen Gallompiro cuando llego a las escuelas o llego a alguna presentación, los niños dicen, ¡ay, viene Gallompiro!, ¿no? Porque realmente es como esos personajes que parece que los niños lo materializan, no solamente se queda en los libros, sino que ellos mismos empiezan a vestirse de gallompiros. Entonces hay como una línea muy muy delgada entre la realidad y lo que uno imagina, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que más te sorprende de la vida diaria? Por ejemplo, yo algo que admiro mucho de todos los escritores es eso, que como tú decías, son curiosos, son muy observadores, les gusta mucho escuchar historias, palabras diferentes. ¿A ti qué es lo que más te sorprende de la vida misma, de la gente con la que te rodeas, de todos los detalles que pudieran ser a lo mejor no tomados en cuenta, pero que de alguna manera detonan algo para escribir una historia? Yo me voy mucho a lo cotidiano, mientras algunos escritores se van como a las grandes historias y todo. Yo narro como esas, me gusta mucho poner atención a esos detallitos, a esos pequeños detalles, de dónde surgen ciertas cosas, o siempre preguntarme por qué la gente tiene ciertas costumbres, ciertas leyendas, por ejemplo, y eso es lo que siempre me sorprende, siempre que ando observando, empiezo a preguntarme por qué la gente hace determinadas cosas, ¿no? Tengo un libro que se llama La Legión del Guante contra los seres de vidrio, que surgió a partir de una pregunta que yo me hice, que mi mamá tapaba los espejos cuando llovía, y yo decía, ¿por qué mi mamá tapa los espejos? O sea, yo desde muy chico empecé a preguntarme eso. Entonces le preguntaba a mi mamá y no me sabía dar respuesta a lo que yo le preguntaba. Entonces, como no encontré una respuesta, y era muy grande mi sorpresa de que cada determinado tiempo que empezaba la temporada de lluvia, mi mamá tapaba los espejos. Entonces yo traté de explicármelo a partir de escribir un libro, y así surgió la Legión del Guante. Por supuesto que también me sorprenden cosas malas. En este mundo pues hay cosas buenas y hay cosas malas. Pues también me sorprende muchas veces la agresividad de la gente, la violencia que estamos viviendo en muchas partes, ¿no? O sea, allá mismo en Cuauhtémoc, en donde está mi familia, pues también me sorprende que cada vez crezca más la violencia. Y también de eso le quiero hablar a los niños y a los jóvenes. O sea, tengo por ahí un par de libros, uno que se llama Viajero de Otro Mundo, que habla precisamente de la violencia. En ese caso la sorpresa pues es negativa, ¿no? Así es, como dices tú, de alguna manera pues el escritor plasma pues lo que es la realidad, pero con este toque que solamente alguien que tiene el talento, en este caso como tú, pues se lo sabe dar. Y yo te pregunto también, Elman, ¿cómo empezó este gusto por las palabras y cuándo fue cuando tú dijiste, ahora sí empiezo a escribir un cuento para, no sé, a veces no dirige uno para quién, ¿verdad? Pero o empiezo a escribir esta novela o esta obra de teatro. Mi gusto por las palabras surgió a partir de la lectura. Yo empecé a leer desde muy chico. En Cuauhtémoc precisamente había una sola biblioteca de esta Red Nacional de Bibliotecas Públicas y estaba justo a 2 o 3 cuadras de mi casa. Sí. Entonces, el encuentro con esa biblioteca para mí fue importante. Yo no hubiera sido escritor si no me hubiera encontrado con esa biblioteca. Por eso yo siempre recomiendo a los niños, a los jóvenes, a los adultos que dicen, no, pero es que no puedo, que me hacen muy caros los libros o los libros son inaccesibles para mí, ¿no? Siempre recomiendo que vayan a una biblioteca pública. Y me prestaban a mí 3 libros para llevarme a mi casa, y así me empecé a convertir en lector, perdón. Ya después de leer muchos libros, de devorar los libros de esa biblioteca, dije, yo quiero hacer lo mismo que hacen estas personas que estoy leyendo, ¿no? Estos escritores, ¿no? Quiero hacer sentir lo mismo que a mí me hacen sentir los libros. Entonces, a partir de eso empecé también a escribir. Empecé a escribir poesía primero, porque la poesía era más cercana a lo que yo quería comunicar.
en ese caso pues eran sentimientos, emociones, y ya después me fui a los otros géneros. Pero fue principalmente por eso, porque primero fui lector y después de ser lector empieza a surgir una necesidad de también escribir, ¿no? ¿Cómo fue la forma de escribir este libro de la música del mundo? ¿Cuál fue la experiencia, Elman? Pues de hecho yo siempre escribo sobre mi tierra, sobre Chihuahua. Y de hecho, el de la música del mundo habla precisamente de los instrumentos musicales que utilizan los tarahumaras. Entonces yo quería comunicarle a los niños, en este caso son para niños pequeños, para niños de 5 o 6 años, hasta de 4, y quería hablar de eso, de que poco a poco se van perdiendo, se van extinguiendo estos instrumentos musicales. Y pues creo que resultó bien el libro, pues porque la Secretaría de Educación Pública lo eligió para los libros del Rincón, y pues eso también me dio oportunidad de entrar también a las escuelas, a hablar con los niños, a hablar desde la importancia de la lectura, de la importancia de la escritura, ¿no? Así es. En esto de la importancia, Elman, de la lectura y posteriormente alguien que lee mucho, como dices, necesariamente tiene que desarrollar lo que es la escritura. En un mundo en el que vivimos con tanta tecnología, ¿qué recomiendas tú para fomentar la lectura en niños y en jóvenes? Creo que lo primero, fuera de las escuelas, el fomento a la lectura, el gusto por la lectura, debe de surgir como surge el gusto por un postre, digamos, o por una comida. Empezar a probar diferentes historias, diferentes libros, empezar a leerlos, a disfrutarlos, y si no nos gusta, pues hacerlo a un lado hasta que un libro nos enganche. Un libro, una historia que sea que nos conecte con nosotros, y a partir de ahí vamos a seguir buscando libros parecidos a ese. Por ejemplo, a mí me gustaban mucho las historias de terror cuando era niño, ¿no? A los niños todavía les encantan las historias de Exacto. terror, las leyendas, todo esto. Entonces yo leía, por ejemplo, un libro que se llama Drácula, seguía buscando libros sobre terror, así llegué a algunos otros escritores que también son, bueno, por supuesto son para un público más amplio, para adultos. Entonces creo que lo que yo recomiendo es que haya muchas posibilidades, o sea, si quieren acercar al niño a la lectura, llévenlo a una librería, llévenlo a una biblioteca, y ahí el niño que escoge el libro que quieran. Creo que el enemigo de fomentar la lectura es imponer. Por eso digo que fuera de las escuelas, porque por supuesto en las escuelas es obligatorio leer ciertos libros. Pero fuera de las escuelas podemos ir a una biblioteca, a una librería, y ahí hay muchísimos libros, hasta incluso por la portada podemos engancharnos y a partir de ahí empezar a leer, ¿no? Por supuesto que hay muchas otras formas de entrar a la lectura, pero la principal es la libertad, o sea, la libertad de escoger el libro que nosotros queremos, ¿no? Así es, pero creo que como dices tú, hay que darlos a conocer nosotros los adultos, ¿verdad? Y decirles toda la extensa variedad que existen, por ejemplo, que aquí tú nos platicas de los cuentos que tú tienes, de las muchas muertes de Pancho Villa, La Legión del Guante contra los seres de vidrio, Viajero de otro mundo y Hacker, los libros de teatro, Nuestros dobles son cirqueros, todos estos libros que sí. A lo mejor nosotros como padres de familia, como maestros, no los ponemos al alcance de los niños y de los jóvenes, difícilmente van a poder ellos conocer o adentrarse a algo que llame su atención. ¿Sí? Sí, y tenemos la fortuna aquí en México que cada vez tenemos más escritores que escriben para niños y para jóvenes. Yo podría ahorita enumerar hasta 100 escritores que ahorita todavía están vivos, y a los que podemos también acercarnos o comunicarnos por medio de las redes sociales y preguntarle, por ejemplo, ¿por qué escribiste esto? ¿Por qué hiciste esta historia? A mí me hubiera gustado que tal personaje hiciera tal cosa. ¿Por qué? Pues porque los escritores de ahorita que están viviendo en la actualidad tienen las mismas preocupaciones que nosotros. Entonces escriben también sobre sus preocupaciones y sobre cosas que a ellos les interesan. Yo soy de una generación que todavía los libros eran
medios feos en el exterior, digamos, las portadas no eran tan atractivas. Ahora tenemos la fortuna de tener libros muy bonitos, no solamente en la portada, sino con ilustraciones muy bonitas, y por supuesto eso no demerita el contenido, no demerita la historia, no demerita que tengan un buen contenido, ¿no? Así es, y como dices tú, va todo incluido, ¿no? El buen contenido de la historia. Y creo que también hay que trabajar, como dices tú, nosotros los adultos, en acercarles esta gran variedad que tenemos de cuentos, de lecturas, a través de diferentes estrategias lectoras, para que los niños se vayan adentrando, ¿verdad?, en estas historias tan interesantes, que si no las ponemos nosotros de tal modo, pues lo ponen estos aparatos electrónicos, que yo no tengo nada en contra, son herramientas que facilitan de alguna manera ciertos procesos, ¿verdad?, de comunicación, pero que de alguna manera nos dejan también de lado lo que es la lectura. Sí, y de hecho es una de las razones por las que los adultos también deben de leer literatura o libros para niños, ¿no? Porque no podemos acercar algo que desconocemos. Entonces yo siempre recomiendo a los maestros, a los padres de familia, que pues primero lean ellos los libros, y así es mayor el acercamiento del libro con el niño, ¿no? Y por supuesto pues tampoco pues no nos podemos pelear con la tecnología. Incluso por ahí hay editoriales ahorita que sacan el libro impreso y aparte sacan un plus, sacan un libro interactivo en digital, ¿no? Por ejemplo, la editorial Pearson es lo que hace, saca el libro y aparte te da un código para que te metas a internet, o el niño o el papá o los dos se metan a internet y empiecen a disfrutar otra historia diferente o una historia muy semejante a lo que leyeron. Entonces creo que eso también, las editoriales se van adecuando y los escritores también nos vamos adecuando a las nuevas tecnologías. Así es. Elman, hemos llegado al final de este programa, agradeciéndote mucho que nos hayas conseguido esta entrevista y que esperamos que sea la primera de muchas más. Y nada más, lo único que me falta también, bueno, tengo muchas preguntas más, pero quiero hacerte una última pregunta, es ¿qué sigue? ¿Qué es lo que estás escribiendo para más adelante? Ahorita estoy regularmente escribo algunas historias, 2 o 3 historias a la vez, pero ahorita estoy por terminar un libro que se llama La historia de mi bicicleta. Es un libro que habla sobre la muerte, o sea, sobre la muerte de los padres, le habla a los niños, bueno, a los casi adolescentes, está como dirigido a niños o lectores de 12, 13 años, y ahorita es una novela que tiene como unas 130 páginas, quizá crezca un poquito más, pero ahorita estoy en las correcciones, estoy corrigiendo esa novela, y pues supongo que para el siguiente año es que lo termino y lo dejo un ratito descansar, y para el siguiente año saldrá pues en alguna editorial. Pues muy bien, pues los vamos a estar esperando aquí. ¿Y con qué te despides, Elman? No, pues me despido con una invitación a que me lean, por supuesto. Claro que sí. No hay escritor que no tenga el deseo de ser leído, y también para que se comuniquen conmigo por ahí las redes sociales. Todo el tiempo estoy en comunicación con los lectores o con los posibles lectores, y para cualquier pregunta que me quieran hacer, incluyendo por supuesto petición de recomendación de lectura, no solamente de mis libros, por supuesto, sino de otros autores. A veces se me acercan y me preguntan, oye, tengo un niño de 8 años, ¿qué libro me recomiendas para él? Entonces también es una forma de comunicarnos ahí las redes sociales, y pues los invito a estar en comunicación conmigo, y muchísimas gracias por el espacio. Así es. ¿Cómo te podemos encontrar ahí no sé, en Facebook, o tendrás algún correo electrónico que quieras proporcionar? Uso más el Face, uso mucho el Face, es donde me comunico la mayoría de las veces, y es Elman Treviso.
Lo bueno es que mi nombre es un poquito extraño, entonces soy el único Elman Treviso en el Face, entonces ahí con V y Z, Elman Treviso. Muy bien, entonces estaremos en contacto ahí contigo y también con todos los radioescuchas. Muchas gracias, Elman, por esta entrevista. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, pues hemos llegado al término de este programa, no sin antes desearle que tenga un muy feliz domingo. Katy. Adiós, espero que lo hayan disfrutado. Los esperamos el próximo domingo. Nati. Nos vemos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana. Muy bien, quédese con la programación de Radio Universidad y el próximo domingo en punto de las 10 de la mañana sintonice La Casa del Caracol. ¿Cómo es la Casa del Caracol? Los esperamos en la próxima semana en La Casa del Caracol. No olvides sintonizarnos por el 106.9 de FM. La Casa del Caracol. Pasear, dejar su casa.